podemos jugar si quieres a intentar adivinar qué significa cada cosa. A ver, al Nasser, por ejemplo, ¿qué te sugiere? Perdidísimo. Yo si no supiera fuera, el significado te diría que el nacimiento o algo así, ¿no? Al Nasser, pero no, significa la victoria. Ostras. Sí. Al Nasser quiere decir la victoria. Hola, hola, atleras, atleros, bienvenidos una semana más a vuestra guía semanal por el fútbol remoto. Jordi Domínguez, aquí estamos ya al punto de comenzar el verano, las vacaciones, pero seguimos teniendo todavía chicha para poder repasar en este fútbol remoto que tanto nos gusta. ¿Qué tal, Aitor? Chicha la que está cayendo, porque oficialmente no ha empezado el verano, pero aquí tenemos que estar ya con el aire acondicionado puesto, porque esto no se puede soportar. Total. Oye, tenemos que pedir perdón. Lo primero, hay que pedir perdón. No tenemos un informe de la UCO contra nosotros, no hemos hecho nada. Pero lo que sí que hemos hecho es que somos un poquito manazas con el tema técnico y bueno, pues la semana pasada subimos como cada semana el episodio desde la plataforma en la que alojamos la news de Brazalete. Desde allí, mágicamente, se va distribuyendo por todas las pequeñas y grandes plataformas del mundo del podcasting y no llegó a iVoox. Entonces nos pusimos nerviosos y subimos a iVoox manualmente el capítulo. Esto provocó una serie de catastróficas desdichas, lo cual al final acabó generando que el capítulo 47, el Atlas 47, pues no esté en vuestro feed de Spotify. Para todos aquellos y aquellas que nos escucháis en Spotify, pues, insisto, lo sentimos. Si queréis escuchar el capítulo, pues lo tenéis en iVoox o, por ejemplo, en YouTube. Y a partir de esta semana, imagino, espero y deseo, Jordi, que podamos volver otra vez a la cadencia habitual, es decir, tratar de limitar las cagadas técnicas, permítaseme la expresión, pero es lo más concreto que puedo ser. Así que volvemos al ruedo y volvemos además con ganador también, Jordi, que era otra de las tareas que teníamos pendiente. Hemos colegiado entre tú y yo que la camiseta esta misteriosa de menos de 19,99 en Classic Football Shirts debería de llegar a casa de Samu TMB, con lo cual Samu TMB, ya te lo he puesto también en el comentario que dejaste en YouTube, creo que fue donde no, en iVoox, pues hazte presente, escríbenos a dónde quieres que te mandemos la camiseta, porque lo que no vamos a hacer será comprar la camiseta en Classic Football Shirts, que nos la manden a nosotros y luego tener que mandártela a ti. Ya directamente la vamos a comprar a tu nombre para que te llegue directamente desde Inglaterra, que por cierto, Jordi, era la camiseta del Inter Kashi. Recuerda que es este comentario que nos dijo que había estado en San Siro viendo al Inter y que con las escaleras estas tan pronunciadas casi se mata. Sí, se ha premiado claramente el chascarrillo, nos provocó una sonrisa de oreja a oreja y mira, al final una camiseta de regalo para lucirla este verano. Espero que sea fresquita la camiseta que he elegido y nada, ahora disfrutarla. Es manga corta, es una Oway talla L, sí, está bien, para el primer atlero de Onda, Castellón. Tenía la medalla de esa localidad castellonense, así que nada, lo dicho, Samu, ponte en contacto con nosotros, mándame un correo electrónico con tu dirección y remitimos directamente y ahí nos ahorramos un poquito de gastos de envío para que puedas disfrutar de esa camiseta del Inter Kashi. Jordi, te decía que Samu nos había dejado su comentario en iVoox, pues ¿por qué no le das un poquito a ver qué nos ha dejado el feedback de esta semana, teniendo en cuenta que obviamente no hay feedback en Spotify porque no ha habido capítulo? Venga, pues vamos con el de iVoox, que ahí, como siempre, ha habido numerosos comentarios, algunos muy interesantes, como por ejemplo el de Jules RC, que nos dice: buenas, otro córner honorífico, hablando de los estadios que ya no existe y en su lugar hay ahora mismo pues otros elementos urbanísticos. Es el del Viejo Sardinero, que actualmente es un parque, aunque tengo entendido que la idea original cuando se permutaron los terrenos con los del actual era dar un pelotazo urbanístico. ¿Por qué no me sorprende? Si el Palace, aquí nos manda la pregunta que no tiene relación con el tema del Sardinero, dice: si el Palace no va a la Europa League por ser club hermano del Olympique de Lyon, la plaza que teóricamente cogería el Brighton en Conference de rebote, ¿no estaría también en duda por su vínculo con el Unión Saint-Gillois? Bueno, aquí ya le he respondido a través de los comentarios que no habría problema porque de hecho esto ya ha sucedido hace un par de temporadas, coinciden en la Europa League Saint-Gillois y Brighton, y lo que hizo preventivamente uno de sus propietarios, que es Tony Bloom, el dueño del Brighton, fue vender su paquete accionarial
del San Gillois se lo cedió a su socio, a Alex Mucio, que es el presidente del San Gillois, y por lo tanto ya no había ningún conflicto de interés y la UEFA permitió que ambos clubes coincidieran en esa misma competición, con lo cual, si se volviera a dar el caso, no ocurriría nada, pero es que además no se va a dar, porque el Unión San Gillois, como campeón de Bélgica, no va a jugar la Conference, sino que va a jugar la Champions League. Así que en caso de que el Brighton acabara llegando de rebote a la Conference, pues no habría ningún tipo de problema por ser parte de ese entramado en el que también está el Unión San Gillois. Ese era el comentario de Jules RC. Y Freezorg nos dice: la eliminatoria que se menciona del Real Madrid y el Rijeka es la de la UEFA 84-85, ¿no? Dice: la vuelta de esa eliminatoria tuvo un arbitraje completamente surrealista. 3 expulsados en el Rijeka, uno de ellos por protestar a pesar de ser sordo-mudo de nacimiento, y la UEFA suspendiendo de por vida al árbitro de aquel partido. Yo no llegué a verlo porque me pilló siendo demasiado pequeño, pero cuando leí esta pieza en marca, que nos enlaza, me quedé a cuadros. La verdad, Hitor, que hemos estado echando la vista atrás, leyendo artículos sobre aquella eliminatoria, que por cierto el Real Madrid había perdido en la ida 3-1 en Rijeka, levantó con un 3-0 en el Santiago Bernabéu, pero efectivamente con 3 expulsados en el conjunto entonces yugoslavo, que le permitieron superar aquella eliminatoria de 16avos, y el Madrid acabaría conquistando su primera Copa de la UEFA aquella temporada, no exenta de polémica por lo que decimos, por una eliminatoria que en su partido de vuelta tuvo muchísima controversia, y de hecho el árbitro belga, como bien dice Freezorg, fue expulsado de por vida, fue vetado, no pudo volver a dirigir un partido. Sí, que ya es algo que apunta en una dirección, ¿no? Que es que lo que sucedió pues no debió de ser muy normal, por llamarlo de alguna manera. Hay que decir que el Rijeka, estoy viendo aquí, Jordi, también, que en primera ronda se había cepillado al Real Valladolid. O sea, ya se había cargado a un equipo español, perdió 1-0 en el Nuevo Zorrilla, pero luego los pucelanos palmaron 4-1 en el Cantrida, que es este estadio tan pintoresco, ¿no? Ahí al lado de la playa, al lado del mar Adriático, y palman 4-1, se meten en segunda ronda de UEFA, y efectivamente les toca, pues casi nada al aparato, les toca el Real Madrid, y el Real Madrid va a Rijeka y pierde. Pierde además bien, por lo que deducimos, ¿no? de ese marcador, 3-1, y tiene que remontar en la vuelta. Y hemos visto por aquí, incluso en algún vídeo, porque claro, hemos ido a buscar las escenas del partido de vuelta, en el que apunta algún espectador en YouTube, por ejemplo, dice: además la policía de Madrid llevó a los futbolistas del Rijeka al estadio 10 minutos antes del inicio del partido, por lo que los jugadores ni siquiera tuvieron tiempo de calentar para el partido. Es que claro, años 80, Jordi, con el tema arbitral, ahí yo creo que ahí sí que hay un brazalete. Un brazalete Sí, o dos. sí, la verdad que sí. Bueno, el jugador sordomudo era Damir Desnica, por si alguien está interesado en buscar o ahondar en su historia, pues ha dado entrevistas, ha concedido algunas entrevistas en medios españoles recientemente incluso, pues recordando aquel episodio, porque de hecho ocurrió en el 84 y el año pasado, hace unos meses, se cumplieron 40 años de aquella surrealista expulsión en el Santiago Bernabéu. De hecho, hay otro oyente que nos dice: a ver, se habla mucho de aquella expulsión, lo dice Miguel Ángel Fernández, pero claro que podría ser. Dice: si el jugador gesticula mucho o hace amago de agredir al árbitro, etcétera, claro que se le puede expulsar a un sordomudo por protestar. O mismamente un árbitro pitando a equipos cuyo lenguaje no entiende. También puede expulsar a jugadores por protestar, ¿no? Es evidente que sí. Y de hecho, hablando de ello, recordábamos, ¿no?, que hace un par de temporadas a Lewandowski lo expulsan en Pamplona por tocarse la nariz así, lo cual se interpretó como un gesto despectivo hacia el árbitro. Y fue un gesto, pero me parece que lo de Rijeka va un pasito más allá, Hitor. Sí, y por ejemplo a Bellingham se le ha expulsado también por una expresión que probablemente el árbitro confundió con un insulto, ¿no? Cuando era una expresión más de frustración que otra cosa. Sí, ya es un poco peculiar, ¿no? El hecho de que haya un jugador sordomudo de por medio. Luego la situación está del árbitro, que la verdad que hemos buscado alguna foto y también tiene una pinta un poco... no sé, no llega a ser Ábalos, pero tiene una pinta un poquito delictiva. Te cambiarías de acera seguramente si lo ves pasear de noche por mi barrio, ¿no? Sí. Sí, y luego el detalle también, Jordi, que hemos ido a cotejar un poco los minutos de los goles, ¿no? Los minutos de los goles cuadrados con los minutos de las expulsiones. Y realmente al Madrid le cuesta muchísimo poder abrir,
por mediación de ese penalti, que luego también hemos leído que generó cierta polémica, unas palabras de Emilio Butragueño, porque reconoció que no había sido tampoco muy penalti. Ese penalti abre un poco el marcador y luego los 2 últimos goles llegan ya cuando el Madrid está con 2 hombres más que el Rijeka en el Bernabéu. Sí, el Rijeka acaba con 8 sobre el césped porque son 3 finalmente los expulsados en ese partido de vuelta. En cualquier caso, el Madrid acaba remontando y va superando eliminatorias y finalmente gana esa Copa de la UEFA frente al Videoton, frente al conjunto húngaro, que por cierto esta temporada ha descendido de categoría. Ya no se llama Videoton, ahora se llama Fehervar, pero bueno. Sí. Al Real Madrid desde luego le ha ido mucho mejor que al Videoton después de aquella final. Sí, está claro, pero la verdad que yo es una eliminatoria que algo me quería sonar, no sé si a lo mejor Enrique Ortego, Rubén Oría, gente que ha estado siguiendo también el periodismo madrileño más de cerca. Yo por edad tampoco recuerdo esta Copa de la UEFA, yo soy del 80, 84, 85, pues no sé a lo que andaría, pero desde luego no estaba viendo el partido, pero sí que me quería sonar lo del jugador sordomudo, ¿no? Sí. Bueno, pues este comentario nos ha servido para refrescarlo, sin saber absolutamente nada, simplemente recogemos un poco lo que se ha publicado acerca de ese encuentro. Oye, yo por mi parte, Jordi, ahora te dejo que continúes con iVoox, pero por ejemplo en YouTube nos decía, y agradecemos a Andrew GG24, unas palabras de Chumari Alfaro, es decir, Chumari Alfaro vive. Still alive, still alive, Chumari. En una de mis pedradas se me fue la cabeza hacia Chumari Alfaro y pensé, ostras, hace tiempo que no sé de Chumari Alfaro. Tampoco es que estuviera especialmente preocupado, pero bueno, nos dice... Chumari Alfaro dijo esto hace 4 meses en un medio vasco. Recomiendo encarecidamente el consumo de café por vía rectal. Su beneficio es espectacular. Bueno, podemos observar que sigue igual de excéntrico que siempre, decía... Ostras, pero me resulta impactante porque a mí el café me produce el efecto contrario. O sea, en vez de ir por vía ascendente sí. A nivel rectal, es tomar un café y... O sea, es la frase yo ya no fumo. Sin el cigarro incluso, ¿eh? Claro, pero es... Sin el cigarro, o sea, con el cigarro ya aumenta. Claro, café, cigarro, muñeco de barro es la expresión que hemos escuchado toda la vida. Hombre, queremos imaginar que Chumari no hace todo el completo también en el sentido contrario, porque ya sería un poco peculiar, bueno, ¿no? Chumari... Nunca pongas... sí. No se puede saber, efectivamente. Possible, es Where Amazing Happens, tío. Cuando lo mete ahí todo en la caldereta, puede salir sin remedio. Yo, Jordi, lo que le puse al oyente, a Andrew GG24, es perfecto, entonces está como siempre, porque yo realmente casi te diría que lo único que sé de Chumari es precisamente este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero oye, remedios que a lo mejor la tradición ha probado que son efectivos y nosotros estamos aquí un poquito al cachondeo. Pero Chumari es de lo que habla, ¿eh? Oye, otro que va también al cachondeo es jesús.zamora.v, que dice, un apunte, creo que Uzbekistán no es el primer Istán en ir al Mundial. Te dije, hablando de esa clasificación de una novata para el próximo Mundial de 2026. El primero fue, en 2002, Diego Tristán. Qué grande. Bien, nos gusta. Sí. Nos gusta este humor semántico. Muy bien. Dale, Jordi. No es semántico, pero... Es el que nos deja Juan Antonio Sánchez, que dice: hola, un día más, señores alderos, da gusto oíros, no bajáis la guardia nunca, programa tras programa, dejáis el listón muy alto. Si me permitís un pequeño apunte, recordar que Gerhard Rodax jugó en el Atlético de Madrid en la temporada 90-91, procedía del Admira Wacker austríaco, donde se había proclamado bota de plata con 35 goles. En su única temporada en el Atlético anotó 9 goles en Liga. El más importante, sin duda, el que cerró el 0-3 en casa del eterno rival, es decir, en el Santiago Bernabéu. Todo esto al hilo de los delanteros austríacos, ¿no?, de los que hablábamos. Entre ellos Tony Polster, que seguramente es el más recordado, ¿no? Pero bueno, salieron otros nombres y aquí Juan Antonio Sánchez también nos hacía su aportación. Jorge Marcos dice: y Cacho, otro gran programa una vez más. Espero que Jordi pueda entrevistar y traernos lo más jugoso del club gibraltareño, porque dije que tenía previsto entrevistar a Luis Perry. Lo he hecho hace unos minutos, justo antes de grabar este episodio, así que próximamente traeremos declaraciones fresquitas del fundador del Brunos Magpies, que va a afrontar su cuarta campaña consecutiva en Europa, del PAP, un equipo que nació entre birras, entre pintas, a 4 temporadas seguidas jugando competición europea. Nos pregunta Hitor si hemos trabajado antes en Marca. Dice, porque el humor que tenéis es un poco de portada de Marca, pero con gracia y sin faltar. Hombre, a ver,
yo me lo tomo como un elogio, porque Sí, la verdad hombre. es que yo creo que es, realmente te lo digo, yo creo que es bastante complicado hacer portadas. O sea, ser portadista, elegir el tema, acertar con la bromita o con el tono que cada noticia demanda. Ostras, yo creo que tiene mucho mérito. Ujú. Y no hemos coincidido en marca, pero hemos coincidido en Don Balón. Exacto, sí, sí, así se lo puse yo también en un Ah, comentario de respuesta a Jorge, que Don Balón también a veces tenía ese toque de humor semántico. sí, cuando nos dejaban a nosotros, Sí, básicamente, ¿no? exacto. Cuando se despistaba Pero, el editor jefe y podíamos colar algún correcto. titular. Exactamente, sí, sí, pero bueno, la verdad es que, claro, coincidimos en Don Balón hace 22 o 23 Sí, años sí. y luego hemos ido coincidiendo en diferentes sitios bueno, que no todos continúan, pero nosotros sí, aquí estamos al pie del cañón con el Atlas, como por ejemplo MH Aguanalb 7181, el Atlero 1 de Costa Rica soy yo. Saludos, muchachos, es imposible perder capítulos del Atlas. Supa, supa, supa. ¡Súper, súper, súper, súper! Venga, vámonos, para Costa Rica. Gonzalo Fabra, 9475. Este verano, en el Camino Inglés de Santiago, conoció a un fan de Platense. Fue en Betanzos. Un saludo a ese coleccionista de camisetas argentino. Espero que todo siga en orden en la iglesia de San Francisco. Interesarse por el fútbol remoto es bien, pero que te llegue de sorpresa es mejor. Oye, pues fíjate, hasta en el Camino de Santiago te puedes encontrar ahí con el fútbol remoto, Jordi. Estaba Rajoy haciéndolo, vi el otro ¿Sí? día. O sea, que ¿Te dieron pulpo? a lo mejor también hablan de Platense ahí en algún hostal Sí, en el que pare Rajoy. Que por cierto, Platense fue a hablar del gran éxito conseguido después de 120 años de historia y la dupla de entrenadores se ha pirado del club. sí, sí, tal cual. Bueno, pues tú hiciste la tarea que era explicarnos de dónde venía Platense y cómo se ha dado ese primer título en 120 años de historia. Jordi, ¿qué tienes por ahí? ¿Algo más Sí, en tengo el iVoox? comentario de Samu TMB que dice: gracias por tremendo programa. Como siempre, el especial de los campeones espero que se quede como una tradición anual porque fue tremendo también. ¿Os ha parecido? Fíjate que ojo que este es un oyente ya optimista, o sea, ya habla de establecer tradiciones Sí, sí, anuales. sí. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Sería buena señal si dentro de un año Sí, podemos hombre. hacer otro especial campeones. Sí, sí. Dice Samu: os ha parecido bastante normal que el equipo sudanés no reciba el título de campeón. Se puede entender como una excepción puntual por haber sido invitado directamente a la primera división, supongo, pero no me parece tan claro en otros casos como el del Vaduz. Desconozco las condiciones de cada liga, pero en el caso del Mónaco, por poner un ejemplo, sí se le considera campeón de Francia, igual que a los equipos galos, y entiendo que pasaría lo mismo con el Andorra, por poner otro ejemplo, si ganara la liga en España. En mi opinión, si se les permite participar, deberían tener los mismos derechos y obligaciones que el resto. En Inglaterra, por ejemplo, no hace tanto que el Swansea participó en la Europa League, representando en este caso a la Premier League. Y es verdad, tiene razón Samu TMB, pero yo creo que en los casos de Mónaco y Andorra, Aitor, hay un matiz que lo hace distinto a los casos de Vaduz y de Al Hilal de Sudán, que es que Andorra y Mónaco no pertenecen a su propia federación, sino que pertenecen a la Federación Española en el caso de la Andorra y francesa en el caso del Mónaco. Al Hilal pertenece a la Federación de Sudán, por más que ahora esté disputando la Liga de otro país, y el Vaduz pertenece a la Federación de Liechtenstein, aunque juega de invitado en el campeonato suizo. Y yo creo que es por eso por lo que no se consideran campeones a pesar de que puedan ganar el título en esos países. En el caso del Mónaco, que ya ha sido campeón de Francia varias veces, es que ni siquiera existe la Federación Monegasca de Fútbol, no hay una liga en Mónaco, no tiene una selección de fútbol. Y el caso de la Andorra es distinto porque la Andorra como club nace antes que la propia Federación Andorrana. Y cuando luego se crea la Liga de Andorra, el Andorra lleva ya tanto tiempo jugando en el sistema español que decide mantenerse ahí. Por lo tanto, aunque sea de Andorra, funciona como un club español de pleno derecho, con sus mismos derechos y sus mismas obligaciones, con lo cual, si acabara algún día siendo campeón de primera división, pese a ser un club extranjero, sería tan campeón como cualquier otro. Totalmente, o sea, perfectamente explicado y simplemente dos casos más para argumentar o para reforzar esa idea. El Swansea, por ejemplo, como equipo galés, es cierto que representa una ciudad de Gales, pero está integrando en la Football Association inglesa y forma parte de la pirámide del fútbol inglés. Y otro ejemplo, San Marino, que tiene liga propia y que tiene una serie de equipos que son semiprofesionales en San Marino disputando tanto la liga como la Copa Nacional, también tiene un equipo que está disputando, si no me equivoco, la Serie D en Italia y ese equipo formaba parte o forma parte de la Federación Italiana, con lo cual hay una diferencia entre estar integrando una federación, aunque no pertenezcas geográfica y administrativamente a ese país,
y estar invitado como representante o como club que pertenece a una federación, vamos a llamarle así, extranjera, que es lo que sucede, por ejemplo, con el Liechtenstein y claramente con el Vaduz, perdón, y claramente también con los dos equipos sudaneses que esta temporada, y parece que solamente esta temporada, han jugado, entre comillas, refugiados en la Liga de Mauritania. Es más, Aitor, en San Marino hay un equipo femenino, que es la San Marino Academy, que ahora está en la Serie B, pero no hace mucho jugó en la Serie A italiana femenina. Si hubiera sido campeón de Italia, tampoco se le hubiera concedido el título y tampoco hubiera podido representar en la Champions femenina al fútbol italiano, porque es un equipo sanmarinense, a pesar de que esté disputando en este caso o que estuviera disputando la máxima categoría italiana, ahora está en la Serie B, como te decía. O sea que... Sí, es lo mismo que hemos comentado también en el caso del Auckland FC, ¿no? Que se ha proclamado campeón de ese primer título en Australia, pero que ya avisábamos que si se daba ese título, pues no podría representar tampoco Exacto. a la Liga Australiana en la Champions Asiática, entre otras cosas, porque además en ese caso ya no es que sea de una federación extranjera, es que es de una confederación también diferente, ¿no? Sí, sí. En ese caso representando al fútbol oceánico. Y no confundir el Auckland FC con el Auckland City, que es el que está disputando el Mundial de Clubs. Son dos clubes distintos que no tienen nada que ver, a pesar de que el nombre se parezca mucho, porque creo que... ¿Y que juegan en la misma ciudad? Pero creo que a mucha gente le confunde, ¿no? Que creen que son el mismo club, pero no. Uno es el Auckland FC, que es un conjunto profesional que juega en la Liga Australiana y que de hecho ganó la Liga regular, aunque no ganó la gran final. Eso es. Pero el otro es el Auckland City, que juega en el campeonato neozelandés, que es el gran dominador del fútbol de Oceanía, ha ganado 13 veces la Champions de ese continente y que por eso está en el Mundial de Clubs, donde se ha llevado una buena tunda para empezar con ese 10-0 del Bayern. ¿Quieres saber cómo Marruecos usa sus éxitos futbolísticos para sus intereses geopolíticos? Si es así, Realpolitik Football Club es tu podcast. Disfruta de Marruecos, la potencia árabe del fútbol, en Podimo. Consigue tu prueba gratis en brazaletenegro.com. Pues así es, querido Jordi. Mira, por ejemplo, aquí Chuwei1179 en YouTube nos dice: silencio, empieza mi telenovela. Por cierto, estoy haciendo una partida de Football Manager con un club estonio y no he encontrado nada de información sobre la liga y su competitividad. No entiendo cómo el fútbol en Estonia está tan poco desarrollado, sobre todo porque desde su entrada en la Unión Europea la economía de Estonia solo va para arriba. Me encanta el podcast, me pongo la medalla de primer atlero del barrio de Patraix en Valencia. Pues bueno, eso es importante, siempre ir para adelante, no ir para atrás. Cuidado que para atrás conoces, sí, ¿no? Ya sé por dónde vas, que nos conocemos. No quiero sacar aquí a Maje, pero... No, sácalo. A ver, es recomendable, ¿no? Esa película. Yo creo que está chula. Muy bien Carmen Machi en el papel de Policía Nacional. Y la verdad que una historia truculenta, ¿no? Lo siguiente. Sí. La Viuda Negra. Correcto, la Viuda Negra de Patrash. Pues saludos a Chuwei1179, que también nos deja el supa. Vamos acabando ya con la planchita que teníamos por aquí. Asier4418, siempre lo escucho cuando salgo a correr y esta semana no estaba en Spotify. ¿Qué ha pasado? Con el emoticono ahí del bicho llorando. Pues nada, le he puesto problemas técnicos para un podcast sin técnicos, porque estamos Jordi Domínguez y Aitor Lagunas, aquí un poco al albur de lo que digan los bytes, y nos hemos quedado sin la posibilidad de distribuir esta semana, ya os lo he comentado, en Spotify. Pero bueno, a partir de la semana que viene, es decir, de este capítulo 48, pues nos vuelves a tener y podrás volver a salir a correr con la guía del fútbol remoto de fondo. Y Mancraiz, el compañero de Fene, es el primero de Fene, pero el de Ferrol no me lo quita nadie. El córner del estadio antiguo, mandé foto en Blue Sky. A seguir así, que da gusto la velocidad de crucero que lleváis. Plaza Escuadrama, Knudsen, el portero de Islas Feroe, sale en mi ISS 97 con su gorro con pompón y con la cara hecha. O sea, fíjate, le habían hecho hasta el retrato, ¿eh? Y a Ixemaema 7945, cuidado que se activaron los temas Groenlandia y Cardoso Varela. Muy interesante esto que nos apunta. Efectivamente, a Groenlandia le han dado un portazo importante en su afán por integrar en la CONCACAF y por competir y por ser una federación reconocida. Cardoso Varela ha sonado muy fuerte para el FC Barcelona, este chico juvenil de Portugal, que desapareció el verano pasado y que estuvo unos cuantos meses pues prácticamente en paradero desconocido, hasta que de repente pues vuelve a surgir. Le fichan, o le hacen el favor de ficharle, entre comillas, en el juvenil del Dinamo de Zagreb. Ya había sonado, como te digo, para el Barça en esa primera instancia, y ahora ha vuelto a sonar. Parece que va a continuar en el conjunto de
Zagreb, pero yo añado que no solamente se han activado temas de Groenlandia y Cardoso Varela, sino también el de Quincy Promes, que ha sido detenido, Jordi. En Dubái, o sea, ¿no? que hay aquí un Estaba poquito en de... Dubái. En Dubái, sí. Hay un poquito aquí de mix entre Atlas y Brazalete, así que quien quiera que se ponga un poco al día con tanto los capítulos de Quincy Promes como de Cardoso Varela y también lo que comentamos de Groenlandia, pues prácticamente al comienzo de este Atlas, ¿no? Yo creo que de los primeros episodios ya estábamos hablando de la idea o la posibilidad de que Groenlandia, que como sabemos no es una nación independiente, de momento porque depende de Dinamarca y en el futuro pues no sabemos de quién puede depender, quería un poco ganar o dar pasos hacia la independencia como mínimo futbolística, pidiendo ser acogido como una nueva selección en esa confederación de Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Sí, parece que se le complica la situación a los ositos polares, pero bueno, veremos si encuentran alguna vía de escape para seguir peleando por ese sueño. Y yo voy a acabar ya con los dos últimos comentarios de Gomerón y de Mikel Arrillaga en iVoox. Aitor, Gomerón nos dice, temporada 2011-2012, estaba cursando el ciclo técnico deportivo en fútbol, nos dio una charla John Pascua y Barrola, entrenador de porteros, aquella temporada en el Mamelodi Sundowns, que te acuerdas que comentamos que lo había entrenado Risto Stoichkov durante una etapa y tú comentaste, creo que Neskens también, y efectivamente Neskens también estuvo un tiempo en ese conjunto sudafricano, porque de hecho John Pascua, como nos dice Gomerón, era el entrenador de porteros con el técnico neerlandés. Dice, aparte de algunas historias que nos contó, nos llamó la atención el escudo con el lema The Sky is the Limit de Mamelodi Sundowns, que ha sido subcampeón de África en la Champions esta temporada. En esa Champions, que ya lo comentamos en el episodio anterior, ganó Pyramids de Egipto. Y el comentario de Mikel Arrillaga dice, lo más triste de Atocha es que está prohibido jugar con un balón en toda la plaza. Fíjate. Cierto. Tengo la foto de la placa o del cartel, el letrero en el que se indica efectivamente que no se puede jugar a la plaza, en una plaza en la que se jugó y mucho, se celebró y mucho, se gritaron muchos goles y se levantaron, entre otras cosas, 2 ligas. Madre mía, si Satrústegui se pasa por allí, se le cae hasta el bigote. Sí, tal cual. Así que, bueno, pues agradecemos como siempre, ¿no? Los comentarios. Yo creo que es que aportáis, amigos y amigas del Atlas, con vuestros comentarios, aunque esta jornada, esta semana, pues no hayan sido más que en 2 plataformas como iVoox y YouTube. Ya os digo que la semana que viene también podréis dejar vuestras opiniones y vuestros apuntes y vuestras apostillas y vuestros comentarios en Spotify. Jordi, yo tengo un viaje, por un lado, a Italia y otro a Irlanda. Yo creo que son 2 países que nos gustan bastante. Sí. En uno se come muy bien, en el otro se bebe también bien, así que te puede salir ahí un buen mix. En uno se come muy bien y en el otro se bebe muy bien. Por eso, sí. O sea que... por eso digo que hay un poco un mix perfecto. Tú no sé qué es lo que tienes en cartera y por ahí decidimos... Pues mira, como estamos en pleno Super Mundial de Clubs, he querido tirar la vista atrás 25 años para revisitar el primer Mundial de Clubs y uno que nunca llegó a disputarse, o sea, el Mundial de Clubs fantasma, podríamos decir. Venga, ya está, ya me lo has vendido tan bien que tengo ganas de saber más de ese Mundial fantasma. Voy a ir muy rápido con el primer Mundial de Clubs, que muchos de nuestros oyentes lo recordarán, se disputó en enero del año 2000 en Brasil, con 2 únicas sedes, el Maracaná de Río de Janeiro y el Estadio Morumbi de Sao Paulo. Había 8 equipos, no 32 como ahora, 2 representantes europeos, que eran el Real Madrid y el Manchester United, 2 sudamericanos, que casualmente eran 2 brasileños, eran el Sao Paulo y el Vasco da Gama, un conjunto de CONCACAF que era Necaxa de México, un asiático que era Al Nasser de Arabia Saudí, un africano que era el Raja de Casablanca y un oceánico que era el South Melbourne. Bueno, de esos 8 solo repiten presencia 25 años después en el macro mundial organizado por la FIFA en este 2025 el Real Madrid. Los otros 7 no están en esa cita mundialista. Era un mundial con un formato un poquito extraño porque, bueno, había 2 grupos de 4 equipos. En el A estaban Sao Paulo, Real Madrid, Al Nasser y Raja de Casablanca o Raja de Casablanca. En el B estaban Vasco da Gama, Necaxa, Manchester United y South Melbourne. Y los 2 primeros de cada grupo accedían directamente a la final, es decir, no había ni semifinales. Casualmente fueron Sao Paulo y Vasco da Gama, los 2 líderes de grupo, se enfrentaron... Sao Paulo y Vasco da Gama, no, Corinthians y Vasco da Gama. Corinthians ganó la final por penaltis y se proclamó primer campeón del mundo de clubs. Ese fue el... Vale, y esto fue con año 2000. Esto fue en el año 2000, sí, se disputó del 5 al 14 de enero. Ya estaba Blatter. Sí, estaba Blatter, porque Blatter se
se alza con la sucesión de Avalanche en el Mundial de Francia 98, si no me equivoco. Sí. Lo digo por un poco por establecer la jerarquía un poco de la idea esta de hacer un Mundial de Clubes. Parece que Blatter ya también llevaba esta idea, pero como tú nos apuntabas, quizá a lo mejor luego la idea no tuvo mucha Claro, continuidad. porque ya ¿no? este Mundial de Clubs no fue muy bien visto por los clubes, primero porque tampoco había tanta pasta como hay ahora, que eso siempre ayuda, pero estaba incrustado ahí en pleno mes de enero. Es que fíjate las fechas que te comento, del 5 al 14 de enero. A lo mejor para los clubes sudamericanos que están en otra dinámica de calendario, pues no era tanto problema, pero para el Real Madrid o el Manchester United esas son fechas complicadas. Ya no solo a nivel familiar, porque estamos hablando de que el 5 es víspera de Reyes y te pilla ahí en el otro lado del mundo jugando un mundial un poco metido con calzador por parte de la FIFA. Bueno, pues el caso es que la FIFA decidió que al año siguiente sería una gran idea volver a repetir esta experiencia y en vez de hacerlo en el mes de enero, decidió meterlo en verano. La idea era que se disputara, ojo, del 28 de julio al 12 de agosto de 2001 y la sede, bien fresquito, la sede ¿no? iba a ser España, además. Muy bien. Sí. En agosto. Había los siguientes participantes. Real Madrid como campeón de la Champions del año 2000, Galatasaray como campeón de la Copa de la UEFA de aquel mismo año, Deportivo de La Coruña como representante del país anfitrión, en su condición de campeón de Liga en la temporada 99-2000. Luego estaban como representantes sudamericanos Palmeiras y Boca Juniors, campeones de las últimas 2 ediciones de la Libertadores. En la CONCACAF estaba Los Ángeles Galaxy y también Olimpia de Honduras. Por Asia, Júbilo Iwata de Japón y Al Hilal de Asia. De la Confederación Africana, el Hearts of Oak de Ghana y el Zamalek. Y de Oceanía, el Wollongong Wolves de Australia. Había 4 sedes ya determinadas para que se llevase a cabo este Mundial de Clubs, esta segunda edición, que iban a ser Madrid con 2 sedes, el Santiago Bernabéu y el ya desaparecido Vicente Calderón, y además en Galicia el Estadio de Riazor y el multiusos de San Lázaro, ahora llamado Vero Boquete. Esas eran las 4 sedes. Se llegaron a sortear los grupos y se estableció un calendario de competición. Por ejemplo, el grupo A lo iban a conformar Boca Juniors, Deportivo de La Coruña, Wollongong Wolves y Zamalek. El grupo B, Galatasaray, Al Hilal, Olimpia y Palmeiras. Y el grupo C, Real Madrid, Júbilo Iwata, Los Ángeles Galaxy y Hearts of Oak. El primero de cada grupo accedía a semifinales y el mejor segundo también se metía en ese top 4 para decidir el campeón. Y ya te digo, estaba todo sorteado. Los grupos, los cruces, el calendario donde se iba a jugar cada partido, pero finalmente ese segundo Mundial de Clubs nunca llegaría a disputarse. Principalmente porque muchos de los clubes que iban a participar mostraron su desacuerdo con el calendario, con las fechas, con los ingresos que iba a generar ese torneo, que les descuadraba la pretemporada en muchos casos, pero sobre todo porque el principal patrocinador que FIFA había buscado para llevar a cabo esa competición, ISL Worldwide, cayó en bancarrota y a partir de ahí todo se desmoronó. Tanto es así que el Mundial de Clubs ya no regresaría hasta 2005. O sea, esa idea se guardó en un cajón durante varios años y luego, tras la ya desaparición definitiva de la Copa Intercontinental, que ahora, bueno, ha sido rescatada por la FIFA, pero estuvo muchos años sin disputarse, entró el Mundial de Clubs ya en su versión anual con los representantes de cada una de las confederaciones, hasta que FIFA se ha inventado ahora, en este 2025, la edición Extended, con 32 participantes, que vamos a ver pues qué durabilidad tiene. De momento sabemos que se va a disputar este, en principio dentro de 4 años debería disputarse el segundo, pero ya vemos que la experiencia previa de 2000 y 2001 salió un poquito rana. De momento yo veo mucha grada vacía. Es verdad que en los partidos del fin de semana ha habido mayor afluencia de público, pero ahora en días laborables, pues claro, los partidos que son a las 12 del mediodía, 2 de la tarde, 3 de la tarde, se está viendo que las gradas están muy, muy vacías y la FIFA está teniendo problemas para poder vender todos los tickets para los partidos. Yo imagino que con el paso de los días y a medida que se vayan disputando partidos de mayor enjundia con rivales de más peso enfrentándose unos a otros en eliminatorias, la cosa mejorará, pero de momento ha empezado un poco flojito. Sí. Y eso que se había... me da la sensación de que en alguna red social he visto incluso hasta un pantallazo de un
el típico plano de un estadio en el que, ¿no?, te va ubicando dónde están las entradas todavía disponibles y tal. Y como que la FIFA estaba abocando a la gente, poca o mucha, que estuviese interesada en los diferentes partidos, sobre todo a las zonas de los estadios que están a la vista, ¿no?, en ese plano máster de la transmisión televisiva, en la U televisiva, pues para que parezca que hay más gente de la que luego a lo mejor realmente en el estadio pues el resto de los sectores de la grada están más vacíos. Con respecto a esta segunda, me parece una bizarrada tremenda, ¿no? Esto de que hubo un mundial que no se llegó a jugar, aunque ya estaba sorteado, estaban los grupos hechos, había partidos que iban a jugarse en el multiusos de San Lázaro, que también me parece un guiño tremendo. Y un poco lo que hablábamos también, ¿no?, de que al final todo esto lo sostiene una cosa que se llama la pasta. La pasta que mete, la diferencia con 2001 es que ahora tienes Arabia Saudí, que tiene pasta para aburrir y que tiene la deliberada y poco camuflada y oculta intención de comprar o de mejorar su imagen a partir de eso, ¿no?, de ayudarse del fútbol, de servirse del fútbol, de albergar el Mundial en 2034, y para eso, si hace falta, pues engrasar todos los caprichos que haya ido teniendo y que pueda seguir teniendo Gian Infantino, como por ejemplo celebrar este Mundial de Clubes, que recordemos, el nombre de Gian Infantino aparece no una sino dos veces en el trofeo. Aparece como presidente fundador del torneo, una locura importantísima la del directivo suizo o italo-suizo, y luego otra vez también por detrás, para dejar claro que esta idea, este trofeo, esta bonita epopeya del fútbol mundial, pues ha salido de la mente preclara de Es que Gianni además me Infantino. sorprende porque está tratando de vender como suya una idea que ya existía. Él lo único que ha hecho ha sido ampliarla, aumentarla, para intentar sacarle mayor rédito económico, porque el Mundial, ya te digo, desde el año 2000 se disputan distintas ediciones del Mundial, con menos equipos, pero no dejaba de ser un Mundial. O sea, es como si ahora se arroga también que la idea de crear una Copa del Mundo es suya porque la ha ampliado a 48 equipos a partir de la próxima edición, ¿no? O sea, el Mundial ya se disputaba desde los años 30, pero era con menos equipos, obviamente, pues se ha ido aumentando, se ha ido haciendo grande, pero la idea no es tuya, esto ya existía. A ver cómo va esta primera edición, Jordi, porque también he leído cosas acerca de una posible expansión a 48 clubes, ¿vale? Porque claro, con este formato, pues bueno, hay muchos equipos europeos que se han quedado fuera. Entonces, claro, lógicamente al final lo que estabas apuntando tú acerca de la asistencia de gente a los estadios, de la competitividad de los partidos, ese 10-0 del Bayern, etcétera, etcétera, pues creo que todo apunta en una misma dirección, ¿no? Que es intentar hacer del Mundial de Clubes una especie de Champions agrandada con una serie de invitados un poco exóticos y poco más. Pero bueno, insisto, que todo esto lo iremos viendo en función de cómo vaya respondiendo también la gente, las audiencias, los aficionados en los propios estadios, etcétera, etcétera. Yo, de todas maneras, te cojo el guante y para la semana que viene, capítulo 49 del Atlas, te contaré una historia que hemos publicado este mes en Panenka acerca de no el precedente de 2000 o 2001 del Mundial, sino uno mucho más anterior, ¿no? Uno de los primeros momentos en la historia del fútbol en los que se plantea si hay que hacer una Copa del Mundo, un Mundial, con equipos, con clubes. Y ya te digo que es una historia chula, es una historia bonita y sobre todo es una historia muy curiosa. Pero eso, si os parece, os la contaré la semana que viene. Así nos dejamos algo. Yo te decía que te iba a llevar a Italia, Jordi. ¿Te apetece ir para Italia, por ejemplo? Italia apetece. Hombre, yo creo que es un sitio en el que siempre apetece. Estamos a punto de llegar a la Panenka número 150 y qué mejor manera de celebrarlo que con el mejor 10. Un 10% de descuento en cualquier suscripción anual. Usa el código Brazalete10 en mayúsculas y seguido y consigue por un precio imbatible todo un año de cultura futbolística. Recuerda, Brazalete10. Nunca antes fue tan fácil acertar un Panenka. Pues nada, Serie B, ya sabes, un poquito de infrafútbol transalpino. Allí teníamos al Brescia, ¿no? que además es el equipo que más participaciones tenía en la Serie B. Hemos hablado justamente hace pocos capítulos, ¿no? del caso del Real Murcia, superado en las últimas campañas ya por el Sporting de Gijón como equipo con más puntos en segunda división en España. Pues el Brescia, 66 temporadas en segunda división, ¿vale? Y también el equipo con más descensos de la Serie A la Serie B, 13. Bueno, pues este equipo, que como te digo es un habitual, ¿no? Un clásico de la Serie B, este año no ha tenido mucha suerte y te voy a explicar por qué. Resulta que hay 20 equipos en Serie B,
de los cuales 2 suben directos. Este año han sido Sassuolo y Pisa. Luego hay no 6, sino son 1, 2, 3, 4... Son 6, exacto. Son 6 los equipos que juegan el playoff. O sea, no son 4 como en España. Hasta el octavo juega el playoff, porque hacen una especie de previa para limpiarse a 2 y luego ya juegan el playoff a ida y vuelta. Y luego hay 3 descensos directos y un play-out entre el cuarto peor equipo y el quinto peor equipo, ¿vale? Más o menos esta es la ubicación, con lo cual así consiguen que por arriba hasta el octavo esté implicado en cositas y por abajo hasta el 16º pues también se va al hoyo, o bien directamente o bien indirectamente por vía de ese play-out. Bueno, total, que vamos a fijarnos sobre todo en lo que sucede en la zona baja de la clasificación, por más que, como te digo, Sassuolo y Pisa suben directos y que, por ejemplo, el Palermo, ¿vale? Que forma parte del grupo City, que parece que tiene que ser uno de los equipos importantes, pues se mete en el último minuto al playoff, pero acaba cayendo y no va a subir el Palermo a Serie A, con lo cual parece que Inzaghi, no Simone, sino Pipo, el que era mejor todavía delantero que su hermano, Pipo Inzaghi, que ha conseguido el ascenso directo con el Pisa, no va a entrenar en primera división y va a optar por seguir entrenando en Serie B al Palermo. Esto es un rumor que hay ahora todavía por el mercado y vamos a ver si se acaba confirmando. Pero insisto, vámonos a fijar a la zona de abajo, donde Cosenza y Cittadella acaban como 20º y 19º, con lo cual estos bajan directos, no hay discusión, y el Brescia se salva porque acaba por encima de Sampdoria, Salernitana y Frosinone. Es decir, Sampdoria sería el tercer equipo que bajaría directamente a tercera división, digo bien, Serie C, y quedaría para el play-out un enfrentamiento a doble encuentro entre Salernitana y Frosinone. Y Brescia, pues, ha sacado la cabeza, como te digo, este equipo histórico, en el último minuto y ha conseguido salvarse incluso hasta de la quema indirecta que podría ser ese play-out. Pero nada más lejos de la realidad. Un día antes de ese partido de ida del play-out, ese Salernitana-Frosinone, la Liga dice que porque aquí hay que revisar unas irregularidades cometidas por el Brescia que databan del mes de febrero. O sea, imagínate, han tenido 5 meses para poder revisarlo y al final prácticamente minutos antes de que comience ese partido en el que el Brescia no tenía nada que decir porque se había salvado por puntos, pues investigan, están 2 semanas investigando y al final le decretan al Brescia una penalización de 4 puntos, con lo cual el Brescia pasa de estar salvado a meterse como 18º en la clasificación y por lo tanto descender directamente por vía administrativa, pero de manera directa a Serie C. ¿Qué pasa? Pues que la Salernitana, que tenía que jugar el play-out contra el Frosinone, sigue teniendo que jugar el play-out, pero no contra el Frosinone, que ya está salvado, sino contra la Sampdoria, que era el equipo que tenía que bajar directamente junto con los otros dos, con Cittadella y con Cosenza. Claro, la Samp, lo hemos mencionado, uno de los protagonistas de una de las rivalidades más enconadas del planeta fútbol. Había habido seguidores del Genoa que habían celebrado por las calles, ¿no?, el entierro de la Samp. Alguno incluso se llegó a tatuar la fecha y se llegó a tatuar el momento en el que la Samp bajaba, creo que por primera vez en su historia, a la Serie C. Y esto me lo dijo el otro día un camarero, un amigo que me encontré por la calle, un camarero siciliano, que me dijo, tienes que hablar de la Samp. Mira, justo acabo de hablar de la Samp, pero tienes razón, vamos a seguir hablando de la Samp. Siciliano todavía pues efectivamente, más, como para decirle que nunca sabes dónde están los primos. Poca broma, no discutimos con nadie, ni con sicilianos ni con nadie. Así que, oye, efectivamente, Mateo, estamos hablando de la Sampdoria, estamos hablando de la Serie C, no estamos hablando de tu Catania, que es el equipo al que anima este chico, sino de este enfrentamiento totalmente sorprendente, improvisto, porque no se contaba con que la Samp ya se pudiera salvar, pero efectivamente la Samp ha renacido de entre los muertos para jugar ese play-out y en la ida ganarle a la Salernitana 2-0 en Génova. Y aquí es donde quería llegar. Por un lado, el Brescia se va a Serie C y parece que su presidente se niega a pagar los 3 millones de deuda que tiene, con lo cual se arriesga incluso hasta a perder la condición de equipo profesional. No sé si exactamente a declararse en bancarrota, a desaparecer, a tener que refundarse, llámale como quieras, pero más o menos iría por ahí. Y es raro porque es uno de los poquísimos equipos que no había tenido que pasar por una refundación en la Serie B italiana, ¿vale? De todos los componentes de esos 20 equipos, prácticamente de los pocos que no había pasado por una refundación era el Brescia, pues quizá a lo mejor se aboca a una de ellas.
este verano. Y por el otro lado tenemos ese 2-0 de la SAM contra la Salernitana, pero si pensábamos que hasta aquí llegaba la tensión y la incertidumbre en la Serie B, nos equivocábamos, porque la Salernitana, cuando vuelve a Salerno, después del partido contra la Sampdoria, insisto, partido de ida, este fin de semana, se tiene que jugar la vuelta este viernes, teóricamente, la vuelta en Salerno, pues la Salernitana, nada más poner el pie en el aeropuerto, dice que tiene a 16 jugadores que se han ido, y con perdón, por la pata abajo en el avión, porque han sufrido una intoxicación gastrointestinal. Según parece, por haber tomado algo en mal estado. Concretamente, se habla de un plato de arroz a la cubana, con su huevito frito, algo de este estilo, que parece que fue envasado, y desde que fue envasado y producido en el hotel de Génova hasta que fue consumido, pues... chico, no sé qué pasó ahí, pero se puso malo. Y los que se pusieron peor fueron los, insisto, 14 jugadores y miembros del cuerpo técnico, posteriormente otros 2 también acabaron enfermando, en total 16 personas. Y yo, Jordi, lo que quiero que hagamos todos y todas, atleros y atleras, es que si ya pasar por apuros gastrointestinales es fastidiado, teniendo un baño, pues claro, si sois 16 y estáis en un avión... Según parece, mira, de hecho tengo aquí una noticia de la Gazzetta. Fue una noche de pesadilla para el equipo, que partió de Génova 2 horas después del final del partido de ida del playoff por la permanencia en un avión charter. A todos se les había entregado una comida para llevar que contenía arroz. Poco después del despegue, muchos comenzaron a experimentar problemas gastrointestinales que fueron empeorando progresivamente con el paso del tiempo. A bordo, según relataron algunos, se vivieron escenas de pesadilla, con muchos sufriendo dolores agudos. Al llegar al aeropuerto Salerno-Costa d'Amalfi, 4 ambulancias y vehículos privados trasladaron a los 21 miembros del equipo a los hospitales de Salerno y Battipaglia. Después de algunas horas, muchos fueron dados de alta, aunque algunos jugadores permanecen en observación. La vuelta está prevista para el viernes 20, pero podría pasarse al domingo 22 o incluso al lunes 23 para que se puedan terminar de recuperar los jugadores de la Salernitana, a los que, por cierto, con el empate les bastaría por haber acabado con un puntito más que la Sampdoria en la liga regular. Es decir, que no iría a prórroga y penaltis. Solamente iría a prórroga y penaltis si los equipos en liza hubiesen acabado igualados a puntos. Pero es muy, no entiendo, es muy curioso si la esto. Sampdoria gana 2-0 en la ida, ¿qué sentido tiene que empatando la Salernitana se salve? Pues porque ha acabado por encima no, en la no es una liga regular. Es como al uso, entonces. que se ahorran la prórroga y le dan esa ventaja al equipo que ha acabado Pero por encima en la ganar 2-0 clasificación. la Salernitana en la vuelta, entonces. Ah, vale, no, como Sí, no, digo, en el caso de que se dices, vale. En el caso de que se, claro, en el caso de que se diera el empate en el global de la eliminatoria, con 2-0 le bastaría. Había entendido con que empatar le bastaría. No necesita remontar. Nada. No. Con empatar el partido está fuera. Pero si consigue 2-0, le basta para eliminar a la SAM en un partido, además, por cierto, el partido de ida, que también fue agónico, acabó con 2 expulsados, un gol en los últimos minutos, revisado por el VAR. Pero bueno, la SAM consigue ese 2-0 que parece que le permite ir un poquito tranquila, pero yo creo que tampoco puede ir tan tranquila. Tiene que jugar ese partido de vuelta, vamos a ver cómo están los jugadores de la Salernitana, y en cualquier caso, vamos a ver si al final, de una manera hiper rocambolesca, la Sampdoria acaba consiguiendo la salvación en esta temporada, en la que recordemos que era equipo recién descendido a segunda división. O sea, hace un año estaba en Serie A, ahora ha estado unos días en Serie C y puede volver a estar en Serie B. El menú cocinado por Vincenzo Salmonella y todos los cambalaches que se le han dado para poder optar a mantener la categoría, yo creo que el titular es que está teniendo mucho culo. Sí, exactamente. No lo podemos definir mejor. Así que un saludo para Mateo del Catania y para todos los amigos, que sé que hay muchos. De hecho, Elvio Ñeco creo que es un oyente que también siempre nos hace alusión a su simpatía por la SAMP. Pues me imagino que Elvio estará también poniéndole ahí velas a todos los santos. Sí. Jordi, bueno, ¿qué tienes más por ahí? Va? A través también de los comentarios he visto que el tema de los nombres de los equipos árabes suscitó cierto interés por lo de Al Hilal, que significa la media luna. Pues me he entretenido un rato en buscar el significado de los nombres de otros clubes así con bastante tirón de lo que es el mundo árabe. Y podemos jugar, si quieres, a intentar adivinar qué significa cada cosa. A ver, Al Nasser, por ejemplo, ¿qué te sugiere?
Perdidísimo. Yo si no supiera muy fuera, ¿eh? el significado te diría que el nacimiento o algo así, ¿no? Al nacer, pero no, significa la victoria. Ostras. Sí. Al Nasser quiere decir la victoria. Otro, por ejemplo, muy manido, que lo podemos encontrar prácticamente en todos los países del mundo árabe, Al Ahly. Águila. No, el Nacional. Es un club que el nombre de esos clubes Ostras, está el muy Nacional. ligado un poco al nacionalismo de cada uno de esos países, ya sea en Egipto, en Qatar, en Libia, en Jordania, en Bahrein, podemos encontrar equipos que se llaman Al Ahly. Otro, por ejemplo, que es un club muy laureado en Arabia Saudí, aunque también hay Al Ittihad en Libia o en Omán. Significa la unión. Sería un poco parecido a lo que es United en Inglaterra o Eintracht en Alemania. O sea, Manchester United, Eintracht de Frankfurt, ¿no? En alemán tú que obviamente sabes muchísimo más que yo, Eintracht se podría, de alguna manera, ¿no? La unión de Sí, Frankfurt unión. sería el Eintracht de Frankfurt. Claro, Al Ittihad tiene que ver un poco con la aerolínea, ¿no? Con Etihad. Supongo que hay un poco ese... Sí. Ese concepto está ahí presente. De hecho, siempre o me suena, ¿no? Que en algún momento alguien lo ha dicho, ¿no? Que tiene cierta gracia que al final el estadio del Manchester City en inglés se pudiera traducir como United, ¿no? O algo Sí, así, porque algo yo creo parecido. que esto tiene que ver con la transliteración a veces porque, por ejemplo, Al-Wada y Al-Weda es lo mismo, que significa también la unidad. No es exactamente la unión, pero es un término muy parecido y en unos países hay clubes que se llaman Al-Wada y en otros Al-Weda, pero al fin y al cabo la traducción al castellano sería la misma. O, por ejemplo, Al-Shabaab, que significa la juventud. Es un nombre que también encontramos en distintos países. Hombre, este sí que me sonaba sobre todo porque a mí me gustaba mucho el Shabab de la Peca. Que por cierto es vecino mío, vive en el pueblo, sí, yo vivo ¿Ah, en un sí? pueblo de la costa y él vive justo encima, en el pueblo que está más tocando a la montaña. Pues escúchame, pues ya de Shabab ya tendrá bueno, poquito, ¿eh? Ya ahora estará sí, talludito. sí, ya le queda poco de Shabab. A ver, otros que tengo por aquí. Por ejemplo, mira, el equipo al que entrena Mitchell actualmente, el Alcatzia tiene nombre de planta, ¿no? Podríamos decir. Una acacia. Ha puesto una acacia en el balcón y qué flores le están saliendo. Pero no tiene nada que ver con esto. Este club es de una ciudad que se llama Khobar, que está en el este de Arabia Saudí, y por lo que he investigado, su nombre hace referencia a una batalla del siglo VII que por lo visto fue decisiva en la conquista de Persia por parte de los árabes. O sea, en esa batalla un ejército árabe musulmán derrotó al imperio sasánida, que yo no tenía ni idea de qué era, pero se ve que es el último imperio persa antes del periodo islámico. Y bueno, y se ve que junto al imperio romano y luego al imperio bizantino fue una de las superpotencias de Eurasia en esa época histórica, siglo VII. Bueno, pues los musulmanes se cargaron al imperio sasánida en esa batalla, en la batalla de Al-Qatsiyah, y el equipo al que ahora entrena Mitchell, con su nombre hace referencia a esa batalla. Aunque mi preferido, y creo que también será el tuyo, es Al-Khalej, que es el Golfo. Como nosotros, Aitor. Sí. Hombre, yo pensaba que era lo de Pedrerol, ¿no? Lo de Alcalej, pero no. dicho por un gangoso, ¿no? Como los chistes. Ahora ya no se puede decir. De Arévalo. Pero ¿cómo era los chistes de Arévalo? Sí. Alcalej, pues esto. No, más que por Arévalo tendría que ser por Raúl Cimas, ¿no? En el chiste de la fegueteguía. Raúl Cimas, que es nuestro auténtico ídolo, nuestro faro. Sí, llevaba mucho tiempo sin salir, ¿no? Yo creo que alguna vez había salido, pero sale yo no poco. sé si Tiene que salir más Raúl Cimas o no, pero me encantaría poder traerlo un día al Atlas para hablar de lo que sea. Hombre, eso sí que sería... Sí, eso sí que sería una grandísima cima del Atlas. Ahí ya podríamos cerrar claramente la persiana. Yo no sé si Raúl Cimas se podría se pasa por el Atlas, hablar, Aitor, porque me produce tanta gracia que a la mínima que empezar a hablar yo estaría descojonado, perdido ya. O sea, fíjate, te hace tanta gracia que cuando me contaste el chiste de la fegueteguía, que por cierto, si alguien no lo conoce, que vaya a YouTube y lo busque, porque va a disfrutar... Cuando me contaste el chiste de la fegueteguía, yo voy a decirlo así, me descojonaba simplemente por la gracia y la risa que te hacía a ti. Luego es verdad que el tío es un crack. El tío es un puto crack y no sé, mira, me ha venido a la cabeza con esto de Alcalej, que creo que podría ser perfectamente también una frase de la fegueteguía a los franceses. Total. ¿Cuál era la de...? Es que el otro día justo lo vi en el programa este de Berto,
en el consultorio que hace ahora en ¿Sí? Movistar, y fue Raúl Cimas de invitado. Me suena también haber visto un vídeo, tío, pero es que, Sí. claro, ves tantos vídeos que al final... Pues explicó la de su sí, hacía... cuñado Amade. ¿Te suena esa? La, la- Esta se la hizo la a de su cuñado Buenafuente Amade. cuando Buenafuente tenía el programa en Movistar, y Buenafuente se quedó como el relojito de Windows porque no pillaba por dónde iba la broma. Y decía, sí, a mi cuñado le llamamos el Amade. Y dice, pero ¿y por qué le llamáis así? Y dice, no, pues que siempre contesta ya ves. Dice, y le llamamos el Amade. Que porque tú tal, el Amade, y él todo el rato ya ves. Y Buenafuente no lo pillaba. Lo pillaba. Y se la intentó hacer a Berto, y todo el público estaba pillando de que iba porque se hizo muy viral ese gag en su día, y Berto no lo pillaba, y al final cuando lo pilló, o sea, fue un momento épico en este programa. Tienes que verlo Hostia. entero porque vale mucho la pena. Sí, pero yo creo que he visto otro corte con Berto. No sé si sale siempre en El el programa programa de de Berto Berto es o... con invitados que a veces, pero no, o sea, no repite. Raúl Cimas fue de invitado un día puntual y ya. Suscríbete a la news de Brazalete. Cada semana toda la actualidad del true crime del balón, del fútbol remoto y de la geopolítica del deporte. Y si quieres desbloquear contenidos exclusivos, hazte con un brazalete de honor. Por menos de 3 euros al mes podrás acceder a guiones, entrevistas íntegras y vídeos making of. La news de Brazalete te espera en brazaletenegro.com. Bueno, pues oye, teníamos que sacar aquí a Raúl Cimas y a su ama de llaves, y yo creo que ya podemos pasar a Irlanda, más que nada porque estamos en minuto 55, Jordi. Y vamos a cerrar con una historia que también nos está gustando hacer un poco de seguimiento, ¿no? Que es lo del Palace y su posible no participación en Europa, a pesar de haberse proclamado por primera vez en la historia campeón de la FA Cup. Y lo estábamos también comentando antes de empezar este capítulo 48, que parece que la UEFA tiene la mala costumbre de ensañarse con los pequeños, ¿no? Con quienes no tienen tanto nombre, tanta capacidad de movilización, tantos medios de comunicación para criticarles, pues con esos es precisamente con los que va a aplicar con más exactitud, pulcritud y ensañamiento, casi te diría, pues esa normativa de, que nos parece bien, ojo, de no tener el mismo propietario entre dos participantes de un mismo torneo europeo. ¿Por qué lo digo? Porque el Drogheda United se va a quedar, y esto ya es, salvo que haya una decisión de estas en apelación, tal, se va a quedar sin competir en la Conference League después de haber ganado la Copa de Irlanda, Jordi. Y lo peor de todo esto es que cuando se clasificaron, el equipo tenía un propietario diferente, ¿vale? O sea, ganan la Copa con un propietario distinto. Como ganan la Copa, oye, ahí empieza a haber gente que dice, oye, pues a lo mejor este equipo es un buen sitio para invertir, y quien invierte en ese momento es el propietario del Silkeborg, que es el Trivela Group. El Silkeborg, que en ese momento todavía no había ganado la Copa de Dinamarca, pero resulta que con la mala pata va el Silkeborg y también gana la Copa de Dinamarca, con lo cual están los dos, o pueden estar los dos, compitiendo en la misma competición europea. Y como el Silkeborg ha acabado más arriba en la clasificación liguera, pues entonces la UEFA entiende que quien tiene el derecho tiene que prevalecer para el Silkeborg y no para el Drogheda, al que se lo ventilan. Y encima, ya para acabar de rebozar todo el caso, claro, resulta que es que no había habido ningún otro club irlandés que se hubiera molestado en solicitar la licencia UEFA. Por lo cual, Irlanda palma una licencia, palma un equipo en competición europea el año que viene. En lugar de tener 4 equipos, tendrá 3 participando en el viejo continente. Si alguno, cualquiera, lo hubiera solicitado, pues y hubiera obtenido la licencia, lógicamente, pues hubiera reemplazado al Drogheda, pero nadie lo hizo, y lo más seguro es que en esa ronda de calificación en la que iba a entrar el Drogheda United, pues haya un equipo al que se le dé el pase directamente, algo que en inglés se llama bye, ¿no? Sí, como si dijeras adiós. A mí lo que me sorprende Adiós. es que no haya ningún Sí. otro club de la liga irlandesa que pueda acreditar la licencia para participar en competiciones europeas, porque, por ejemplo, me pongo en el caso de que al Crystal Palace finalmente le denieguen la participación en la Europa League, y eso haga que el Forest pase de Conference a Europa League, y sea el Brighton, que ahora mismo no está en ninguna competición europea, el que acabe rescatando esa última plaza continental para el fútbol inglés. Claro, el Brighton tampoco, en teoría, habrá optado a activar la licencia UEFA,
porque no tenía, Ya. o sea, no tenía constancia de que fuera a participar en competiciones europeas, pero seguro que si al Brighton le acaba cayendo esa plaza, podrá disputar la Conference League. Entonces, lo que me sorprende es que en el fútbol irlandés solo se activen las licencias continentales en caso de que obtengas, como en el caso del Drogheda, una plaza vía Copa o otros clubes que la obtienen vía Liga. No sé exactamente cómo funciona ese proceso, pero me parece raro que ahora Irlanda se quede sin representante por esta circunstancia que además tampoco era predecible Ya. por los tiempos que has comentado, ¿no? Porque al final creo que todo esto se tiene que empezar a activar a partir del mes de marzo, pero en muchas ocasiones hay clubes que no tienen ni la más remota idea de que van a estar en Europa la próxima temporada a esas alturas de campaña. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Sí que parece un poco raro, ¿no? Que no haya ningún otro club. O sea, yo me imagino que el Brighton, como puede que haya estado en diferentes momentos, de hecho ha estado en diferentes momentos de la temporada con posibilidades más o menos reales de poderse meter en Europa, digo yo que en previsión, hombre, otra cosa es que luego no te salga, pero que si te sale, que no te pille Ya, con los deberes no sin sé. hacer, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en Irlanda, Shamrock, Bohemian, St. Patrick's, Shelbourne, no sé, digo yo que habrá más de un equipo y más de 2 equipos que el año pasado estuvieron a punto de meterse, porque recordemos que Irlanda se juega con el calendario anual y efectivamente el Drogheda United acaba penúltimo en la clasificación. Claro, es normal que no, que no, que no presentaran la previsión de poder jugar competición europea. Quienes sí que la juegan son Shelbourne, Shamrock y St. Patrick's. Y luego, por ejemplo, el Derry City queda cuarto y no... A ver, se me ha metido algo Claro, pero en por la ejemplo, garganta, tú. Aitor, el Derry City, que es un equipo que ya en temporadas precedentes ha competido en Europa y que digo yo que habrá acreditado las condiciones para que la UEFA le permita participar. O sea, ¿por qué ahora, si fuera el Derry, por ejemplo, que al final si no hay nadie que se pueda presentar como sustituto del Drogheda. Mira, ahora me has traspasado a mí el pollo. Mm. Si nadie puede El pollo. acreditar las condiciones para sustituir al Drogheda, pues no sé si por clasificación le corresponde al Derry o a otro, pero al final, si no hay nadie, pues le puede acabar llegando al Derry. ¿Por qué ahora, en la 25-26, no puede ser él el que acabe beneficiándose de esas situaciones? Es lo que no acabo de entender. Sí, sí. Ya te digo, yo creo que parte de la base un poco de la premisa de que probablemente nadie contaba con que esto pudiera suceder. También es verdad y también es llamativo, Jordi, que claro, es que estoy viendo ahora que la Copa de Irlanda, acuérdate que Sí, de sí, hecho sí. estuvimos hablando de ir, Sí. ¿te acuerdas? Y era en noviembre. De hecho, coincidía con mi cumpleaños, por eso no pudimos ir. 10 de noviembre de 2024, Drogheda 2, Derry City 0, precisamente contra el Derry City. Es decir, que han tenido unos cuantos meses para poder tramitar Sí, sí. la Claro. solicitud. Quien no haya sido, claro, supongo que Es no que por eso contarían con también que el Drogheda no iba a te ir. sacaba a relucir el tema del Derry, porque el Derry, si recuerdas, estuvo muy cerca de poder hacer doblete porque estaba clasificado para la final de Copa y peleó prácticamente hasta el último día por ser campeón de Liga. O sea, que ya es un club y además con suficiente entidad, porque en otras temporadas ha competido en Europa representando al fútbol irlandés de la República de Irlanda, a pesar de que ellos sean del norte. ¿Y por Mm. qué ellos no activan esa posibilidad? Que es que tenían hasta 2 opciones de acabar jugando en Europa. Entonces, Sí, no sí. sé. No, me resulta todo un poquito extraño, pero bueno, al final, como bien dices, la UEFA siempre es muy valiente con el pequeño, pero luego no tiene narices, por ejemplo, de hacer lo mismo con Salzburgo y Leipzig, cuando todos sabemos que Red Bull está detrás de ambas entidades, por más que en el conjunto alemán lo hayan querido disfrazar con ese nombre rocambolesco exacto, ¿sabes? Entonces, Rasenballsport. Pues mira, nos hemos quedado, o se han quedado, la verdad, por pájaros, por no haber completado el formulario, sin los Candy Stripes, que es como se llama los del Derry City, ¿no? Por esa camiseta a rayas blanca y roja, que veo aquí es un club supporter owned, o sea, es un club de los socios, club popular, pero que en este caso concreto, pues efectivamente, a pesar de que tenían ya un historial, pues supongo que no ganaron la liga, perdieron la copa y no se imaginaban que todo lo que ha venido después iba a desencadenar la situación que ha desencadenado. Es decir, que al equipo campeón de copa le compra un grupo danés que paradójicamente además también gana la copa en Dinamarca y de rebote eso implica
que el Drogheda United no va a participar y a ti te han pillado sin los papeles en regla. Al Derry City le han pillado sin esa petición o sin ese permiso, que no sé exactamente en qué consiste, no sé si hay que hacer a lo mejor alguna inversión inicial, no lo sé cómo va. Esto estaría bien saberlo porque, chico, no sé, para próximas veces, como mínimo, ¿no? Te lo sacas y luego si no lo utilizas, pues tira, pero que no te vuelva a pasar que te quedes sin jugar en Europa, que yo me imagino que para el Derry City pues no es cosa menor. Sí, sí, no sé, mira, esto es una cosa que podemos investigar de cara al próximo capítulo. ¿Cuáles son los criterios de la UEFA para permitir la admisión de un club en sus competiciones? Si hay que hacerlo temporada a temporada o no es necesario. Sí, yo creo que Y eso es luego, temporada a ¿cuáles son los temporada, plazos Jordi? también Sí. temporales? Porque a lo mejor la UEFA lo que tendría que Claro. hacer es mirarse estos plazos, porque si pone unos plazos en los que hay muchos equipos que todavía ni siquiera saben si van a llegar a Europa o no, y en algunos casos es la primera vez y es realmente insospechado, como en el caso del Drogheda o como en el caso del Crystal Palace, que eso acabe ocurriendo, pues a lo mejor lo que hay que hacer es que los plazos terminen cuando terminan las temporadas, porque ahí es cuando realmente uno sabe qué le depara el futuro, no lo sé. Totalmente. Y más teniendo en cuenta que cada vez más intuyo, creo, Jordi, que vamos a ver situaciones como las que se están dando ahora de colisión de grupos, de que a lo mejor equipos que al principio no eran parte del mismo grupo durante la temporada cambian y de una manera, pues eso, un poco de casualidad acaban teniendo que jugar la misma competición y por lo tanto van a tener que sacar ahí la lupa para ver si esto del blind trust, ¿no? De meter los fondos en un cajón congelado para que no haya trasvase de información entre los dos equipos, pues como siempre te digo, si nos lo queremos creer, nos lo creemos. La temporada pasada se lo creyó la UEFA en el caso del Manchester City y Girona, y parece que no se lo creen o no están dispuestos a creérselo en el caso del Drogheda United y del Silke, porque ya ves tú. También tengo que decirte, Jordi, y ya para acabar de cerrar el lazo o el círculo, que es verdad que para el Derry City no tenían muy buen recuerdo de su última participación europea, que fue precisamente el verano pasado y fue precisamente Sí. contra el Brunos Magpies cayendo en Mira, la de ese tema prórroga contra el conjunto precisamente has gibraltareño. hablado hace un rato con Luis Perry, con el fundador del club gibraltareño, porque él ahora ya no está involucrado en el día a día del club, pero me ha dicho, ahora mismo yo soy el mayor fan del Magpies, entonces a lo que me dedico es a viajar con el equipo en los desplazamientos europeos y me explicaba, no de este duelo frente al Derry City, pero sí de el primero que disputaron frente al Crusaders de Irlanda del Norte, que estaban allí en Irlanda en el partido de ida, que además se pone por delante el Magpies, y cuando remontan el resultado los locales, dice, nos vinieron unas hordas de niños de 10 años ultras, entre comillas, del Crusaders y nos empezaron a increpar porque, claro, nosotros que sabíamos que si pasábamos a la eliminatoria nos íbamos a enfrentar al Basilea, cuando nos habíamos puesto por delante, yo y un amigo nos quitamos la camiseta y empezamos a moverla así, gritando Switzerland, Switzerland, pero luego nos vino todo en contra, ¿no? Y bueno, tiene... O sea, que se les fue un poco la mano con el Basileo, ¿no? Concretamente. Un arriba y luego lo pagaron, pero bueno, me ha explicado varias anécdotas de estas de viajes que molan mucho, ¿no? Porque al final él fundó este club prácticamente con un pasatiempos entre amigos, con la excusa de ir a tomar cervezas al pub de sus abuelos, al Bruno's Bar. Y luego, pues fíjate en lo que se ha convertido este equipo, que ahora mismo es contendiente a todos los títulos en Gibraltar y participa de manera asidua en las competiciones europeas. De hecho, estaba muy nervioso porque justo estamos grabando esto en martes, en un rato se va a saber contra quién disputan la primera eliminatoria de la Conference League 25-26. Así que estaremos atentos para ver a dónde tiene que viajar Luis Perry dentro de unas semanas. O sea, esto la semana que viene, para el Atlas 49, ya sabremos, ya tendremos un poco los primeros emparejamientos de la próxima temporada del fútbol europeo. Bueno, y de hecho eliminatorias que van a arrancar el próximo mes de julio, o sea que esto está ya al caer. Claro. Vale. Oye, pues perfecto. Fíjate, ya nos hemos hecho un poco el menú de la semana que viene. Tendremos recogeremos lo que será ese primer sorteo de la temporada 25-26. Tú nos contarás y sacaremos algunos totalitos, algunos cortes, ¿no? de esa charla con Luis Perry acerca de ese Bruno's Magpies y del cambio que va a operar no la temporada que viene, sino la siguiente, ¿no? Con el Calpe City Magpies en Gibraltar. Y yo, si os parece, por ejemplo, Jordi, pues os contaré esa historia del Mundial de Clubes más remoto
que he encontrado y que he contado también en la panenca de este mes. Yo creo que, oye, no está mal. Vamos a ver si no tocamos nada, si no pisamos ningún cable y si este podcast se oye y se disfruta allá donde normalmente tenemos a la gente escuchándonos y disfrutándonos, que es en iVoox, en Spotify, también en Apple Podcast y próximamente y en en YouTube también. ¿no? Ya sabes que ahí, claro, ahí nosotros tenemos ya un par de problemas, pero ya no estamos en edad ni en condición de meternos en esos berenjenales. Como mucho, nada. Exacto, Nos como vamos a ahorrar el TikTok, ridículo. Estamos... alguna capturita en TikTok y poco más. Sí. A mí ya te creas, no te creas que yo TikTok tampoco lo toco mucho, chico. Yo colgamos trozos del podcast en TikTok. Sí, pero esto es cosa de Joan. Es otra generación. No, Joan Cebrián, sí. El compañero Joan Cebrián. Claro, sí. Ahí hay 20 años mínimo de distancia y bueno, pues nos ayuda efectivamente a que lleguemos también a un público un poquito más joven, un poquito menos boomer, ¿no? Que en algún caso también nos han dicho, nos dicen de todo. El paraguas. Yo, el paraguas y muy contento de que estéis. Sí. No, y contento de que vayáis dejando, como siempre decimos, ¿no? Los comentarios, porque nos ayudáis a crecer, nos ayudáis también a encontrar historias que a lo mejor se nos han pasado de largo. Y en cualquier caso, insisto, la semana que viene volveremos con estas historias que hemos mencionado, Gibraltar, el primer Mundial de Clubes y alguna otra cosita que nos encontremos, pero bien, será Artur, la semana que viene, Jordi. Adiós. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com. Y suscríbete en las diferentes plataformas, Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.